Le damos, a nombre de la Sociedad Dominicana de Pediatría, les queremos dar la más cordial bienvenida a este taller de audiología. Comentaba a algunos colegas pediatras que el que no está aquí en este curso, cuando ustedes salgan, ellos se van a lamentar de no haber estado por acá. Yo que he recorrido, junto con la sociedad y la directiva, parte de como correcamino por las provincias con estos cursos, nos damos cuenta de cuán útil es este curso para nosotros los pediatras. Y no tan solo como pediatra, usted como padre, como abuelo, tiene que conocer estas cosas que vamos a hablar. En esta tarde, Carlos va a dar una introducción. Tenemos al doctor Wellington Duvergé Montero, a Félix Quesada y creo que al doctor José Luis Pérez Olivero. Así que Carlos va a hacer la introducción, la dinámica del curso y va a aperturar. Pero a ti te toca aquí a las estrellas. No. Así que bienvenidos y buenas tardes. Saludos, hola. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. La pregunta es para quien no respondió. ¿Se me oye? Sí. Gracias. Mi nombre es Carlos Torres. Normalmente quien está hablando por teléfono no se habrá dado cuenta. Quien esté dentro de su WhatsApp tampoco. Y como nos comentaba el doctor hace un momento, es muy probable, de hecho vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a dejarnos aquí la piel, los compañeros otorrinos y yo, para que valga la pena que hayan venido. A unos 200 metros, casi 300, hay una playa riquísima, con unas habitaciones de hotel fantásticas. Pero ustedes han decidido, voluntariamente en este momento, venir a compartir este aire tan rico que tenemos y una serie de conocimientos que con gusto queremos que se los lleven con una misión. La misión es erradicar la sordomudez. Voy a repetirlo. Erradicar, cortar de raíz la sordomudez. Que podamos decir con orgullo los que estamos aquí que hemos intervenido para que dentro de unos pocos años no queden sordomudos en este país. ¿Les gusta la misión? Que pueda ser una parte de misión, porque todo eso nace de algo. Nace del primer policía, nace del primer detective, nace de la primera persona, del primer especialista, del primer médico que ve al niño, que son ustedes. ¿Sí? Si somos capaces de detectar que el niño no oye bien, inmediatamente los otorrinos y los audiólogos le vamos a salvar de la sordomudez. ¿De acuerdo? Pero para eso hace falta saber qué hemos de buscar. Y hoy nos vamos a dedicar en estas 3 horas, el que quiera mantenerse en la silla, a poderos ayudar a saber en dónde hay que fijarse, qué debemos buscar, qué debemos preguntar, qué debemos solicitar, y después que podamos hacer equipo entre todos para que esos niños se conviertan en unos verdugos. Porque si un niño nace sin oír, fíjense en esto por favor, nace sin oír, sin esto, en cambio normalmente le sigue quedando esto, le sigue quedando el tacto, le sigue quedando la vista y sigue teniendo el gusto. ¿Me siguen hasta ahora? Tiene todavía 4 sentidos, pero le falta uno, que es el de la audición. En el tiempo que entre nosotros encontremos, detectemos, descubramos que no oye bien, ese niño va a desarrollar más los otros 4 sentidos. ¿Ok? Pero desde que, con vuestra intervención y la de los otorrinos y los audiólogos, le recuperemos la sordera, ese niño tendrá 4 sentidos más desarrollados y además la audición.
Así que se podrá desarrollar de aquí cognitivamente como un verdugo y al nivel del lenguaje se podrá desarrollar como una persona normo-oyente. Yo tengo la costumbre cuando inicio una charla de hablar de algo reciente y curiosamente esta mañana me leía un libro en el que ponía esta cifra. Fijaros, por favor, no sé cómo estamos de la vista al final, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Se ve el número? ¿Qué número pone? 384.400. Bueno, yo tengo 54 años de edad. No voy a preguntarle la edad a ninguna de las damas ni caballeros aquí presentes, pero estoy seguro que el doctor y yo nos acordamos de cuando el hombre llegó a la luna. ¿Sí? ¿Sí? Los que nos acordamos de cuando el hombre llegó a la luna es porque tenemos unos cuantos años. ¿De acuerdo? Y a que fue un momento emocionante. Fue emocionante para la humanidad. Se veía en televisión, en los periódicos. ¿Y saben qué es esto? La distancia entre la Tierra y la Luna. Los kilómetros. Resulta que para despegar la nave, solo para salir de la Tierra, consumió el 60% del combustible. Para salir de la atmósfera. Con el otro 40% llegó a la Luna, se pasearon y regresaron. ¿Saben por qué digo este ejemplo? Porque hemos de salir de nuestra zona de confort. Y hoy habéis hecho un paso para eso porque estáis aquí. No habéis escogido otro taller. Estáis aquí. Si estáis aquí es porque en algún caso, ojalá os hayáis encontrado algún niño al que quizá había alguna duda sobre cómo poder descubrir o detectar qué es lo que le pasaba. Salir de la zona de confort quiere decir que al principio te cuesta mucho más hacer las cosas. Después, ya, gracias a Dios, caminan solas. Mi abuela era fonoaudióloga, nació en Argentina, y parió 3 hijos en España. Uno de ellos era mi papá, profesor de sordos. O mi padrino, que era foniatra. Nos hemos dedicado una vida a intentar resolver. De hecho, gracias doctor por ayudarme a resolver ese ruido que está ahí atrás, ¿verdad? A esto se llama ruido enmascarante. Hay una de las charlas que tengo al final que es las condiciones acústicas de las escuelas en República Dominicana. Imaginen que eso hará niños gritando en un patio y yo un profesor que quiero dar clase. Solo eso haría que la clase se pierda. Estaba poniendo el ejemplo de que por cuestiones familiares me he dedicado la vida a esto, más a comunicar y a quizá enseñar a otras personas. Pero hay una cosa que me enorgullece mucho. Escuchen esto. No quedan sordomudos en España. No hay. No quedan. Y no quedan porque en los últimos 40 años los que estaban en escuelas de sordos y hablaban de esta forma, hablando mudo, también hablando mudo, hablando y hablando de mundo, ¿no? ¿Conocéis algún sordo? Los sordos hablan así porque ni se oyen a sí mismos ni oyen a los demás. Para mí esto era algo muy habitual en mi infancia, pero tengo años que no veo uno en España así, porque se detectan al nacer y se resuelven antes del primer año de vida. En los 17 años que llevo en República Dominicana he visto centenares. He visto aberraciones. Una aberración, ¿sabéis lo que es? Que me venga un niño, una mamá, con una niña de 12 años, diciéndome que no habla. 12 años la niña. Y cuando le hacemos un estudio, tiene una sordera moderada. No he dicho profunda, moderada. Pero la niña habla así. Pero la niña habla así, como una sordomuda. La sociedad la convirtió en sordomuda. Y por lo tanto en incompetente para el 90% de las profesiones. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hoy, de un modo u otro, vamos a intentar transmitiros, daros algunas herramientas, daros algunos conocimientos. Y el que tenga la paciencia de aguantar hasta las 6, porque es el horario que nos han admitido, debo decir que es en la última media hora en la que tengo las conclusiones con unos
7 diapositivas que son esto, esto y esto. Es el never forget. Mi inglés no es muy bueno. Never forget. El no olvidar, en lo que nunca debemos olvidar. Y si esas 7 cosas o 6 cosas no las olvidamos, tenemos entre todos una misión fácil, que es la de salvar de esa sordomudez a los niños. ¿Estamos en lo mismo? ¿Sí? Yo con orgullo quiero presentar al doctor Félix Quesada. Tengo que decir que para que ustedes hoy estén aquí han tenido que dejar sus consultas, sus consultorios, en pro de aprender cosas y compartir con colegas. El doctor Félix Quesada, otorrino, al igual que el doctor Wellington Duverger, otorrino, y el doctor Jorge Luis Pérez, recién llegado y entrando ahora mismo por la derecha de la sala, ¿sí? Ellos 3 son otorrinos. Ustedes comprobarán que son jóvenes, más jóvenes que yo, y tengo que decir que son, escuchen esta palabra, brillantes. Brillantes en su especialidad, brillantes en la otorrinolaringología, y han tenido la amabilidad, han tenido la deferencia, y por lo tanto yo a los 3 os estoy de verdad muy agradecidos. Bien, porque realmente vemos pocos niños que se dejan hacer una otoscopía de forma tranquila. Siempre están llorando, pataleando, y con el uso de esos dedos podemos rechazar el movimiento. Si el paciente quiere mover la cara para quitarnos el otoscopio, por decirlo así, nosotros podemos con esos dedos rechazar, empujar la cara y evitar así que el paciente se lastime él mismo, nosotros haciendo la otoscopia. Entonces, ¿qué vamos a ver en una otoscopia? Vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver el cono luminoso, el manubrio del martillo, el umbo o ombligo, también conocido como ombligo. Vamos a ver la pars flácida, la pars tensa, el annulus, que no es más que la inserción del conducto, de la membrana timpánica en el conducto, y en algunas ocasiones podemos ver, no siempre, la apófisis corta del martillo. Okay. Entonces, en esta otra imagen vemos aquí el cono luminoso, la pars flácida, la pars tensa, perdón, la pars flácida, el mango de martillo, el umbo. Entonces, voy a aprovechar esta imagen para decir algo técnico. Generalmente utilizamos el manubrio del martillo y trazamos una línea imaginaria, y luego trazamos una perpendicular con el umbo, con el ombligo, y entonces mediante esa división vamos a dividir la membrana timpánica en 4 cuadrantes, 2 anteriores y 2 posteriores, antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. ¿Para qué nos ayuda eso? Bueno, es un asunto de explicación técnica. Es decir, si por ejemplo tenemos un cuerpo extraño en la parte antero superior, podríamos decir, o sea, es más fácil decirlo y explicarlo a cualquier colega, hacer una descripción técnica. Así también, obviamente, como esto está dividido en 4 partes, podríamos decir que cada uno mide aproximadamente 25%. Si tenemos una perforación, podemos decir y explicar más fácilmente para que cualquier otra persona o otorrino que vayamos a referir sepa exactamente dónde está el problema. Me explico. Si hay una perforación en esta parte, podríamos decir que hay una perforación postero superior de un 25% aproximadamente, tomando en que cada cuadrante mide aproximadamente 5%. Y así por el estilo. Podemos hablar de porcentajes de perforación, dónde están y demás. El cono luminoso, que es una razón por la cual a veces nos llegan pacientes, principalmente de médicos generales, pensando que hay algún tipo de cuerpo extraño en el oído. Y no es más que la reflexión de la luz en la membrana timpánica. Y no han sido ni una ni dos veces que he visto pacientes que vienen pensando que se le quedó un hisopo, y cuando lo vemos no tiene nada. Fue probablemente que el médico que le vio el cono luminoso y pensó que era un hisopo y no era nada. Y siempre esto está ubicado en el cuadrante anterior, es decir, que también nos ayuda a ubicarnos. Entonces, una otoscopía normal
Esta es una otoscopía normal. Vemos el conducto auditivo, vemos esta parte blanca alrededor que es el annulus o inserción del tímpano, el cono luminoso en la parte anterior, el mango del martillo, el humbo, y en algunas ocasiones, como dije anteriormente, se puede ver la apófisis larga del yunque y la cabeza incluso del estribo en algunas membranas timpánicas que son más translúcidas que otras. Ya hablando de patología, voy a inserir unas cuantas imágenes sobre algunas enfermedades. Esta es una otitis media, ambas son una otitis media. En esta parte ya hay efusión, sangre, y probablemente posteriormente habrá una perforación de esa membrana timpánica. Otras imágenes de una otoscopía normal, y estas son, a medida que va abombándose una otitis media, va aumentando la presión de la caja timpánica y cómo esa membrana se va abombando y saliendo, como se ve aquí. La retracción del tímpano es otro hallazgo común en pacientes. Okay, la retracción del tímpano, como se puede ver, las estructuras obviamente que hay dentro de la caja timpánica son mayormente visibles y son fácilmente, hay algunas que son retracciones que son fácilmente visualizadas, otras no son tan fáciles de visualizar como esta. Aquí se ve muy claro cómo se ve el martillo, el yunque, incluso la cabeza del estribo en esta parte. Perforación en la parte anteroinferior. Okay, esto es una perforación total en la cual en esta parte superior podemos ver una imagen sugestiva de un colesteatoma, que no es más que una tumoración benigna. Los tubos de ventilación, que son muy comunes en pacientes pediátricos, y la miringoesclerosis o timpanoesclerosis, que no es más que cuando hay algún tipo de agresión en la membrana timpánica o perforación y hay un defecto en la cicatrización. Pues, diríamos que esto es una cicatriz en un paciente. Sin embargo, la mayoría de veces, dependiendo del tamaño, puede producir síntomas de hipoacusia o no. Estas son otras cosas que podemos encontrar interesantes en la otoscopía: tapones de cerumen, cuerpos extraños. Precisamente ayer saqué un pedazo de papel a un niño. Y exoptosis. Okay, estos son aumentos del hueso en la parte del conducto auditivo externo. Ya esta imagen es sugestiva de una micosis. Okay, son copos algodonosos dentro del conducto sugestivo de una candidiasis. Y estos otros de color más oscuro son generalmente aspergillus, que son las dos principales micosis que encontramos en el oído. Y estas dos, ya por las secreciones, el edema, el eritema del conducto e incluso estenosis, podríamos decir que es una otitis externa difusa. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener al hacer otoscopía? Okay. Debemos lavarnos las manos con cada paciente que le hagamos una otoscopía, es lo ideal. Debemos tomar el calibre adecuado del otoscopio, visualizar el conducto, ver la medida y según la medida de ese conducto coger un otoscopio que sea adecuado, que no sea ni muy pequeño, que vaya a irse hacia adentro. Podríamos lastimar el conducto auditivo externo en su parte más medial, ni tampoco uno muy grande, porque no va a permitir que hagamos la otoscopia, no va a introducirse dentro del conducto y al final de cuentas vamos a estar peleando y no vamos a poder visualizar nada dentro del oído. También la buena postura del paciente es fundamental, porque si tomamos mal el otoscopio, si no agarramos bien el pabellón, no vamos a poder ver todo lo que necesitamos ver y no vamos a ver en toda su extensión la membrana timpánica y hay cosas que se nos van a poder escapar. Y finalmente, limpiar el otoscopio luego de cada oído. ¿Por qué? Porque es muy fácil, como sabemos, transmitir cualquier bacteria del oído de un oído a otro, muchas veces sin percatarnos. Contraindicaciones, por último.
ya que este es un tema muy corto. Obviamente, pacientes que tienen agenesia del conducto auditivo externo no hay necesidad de realizar una otoscopía, y hay que tener siempre cuidado. Una pregunta es fundamental. Yo recuerdo que cuando yo era residente de pediatría, y creo que todo el que se formó en el Robert Reed, le dijeron cuando iba a entrar al área de infectología, tal vez porque los infectólogos de allá, años antes, habían realizado varios estudios que tenían que ver con otitis media, por ejemplo, el uso de amoxicilina alta dosis en otitis media. Una de las patas de ese estudio se hizo en ese hospital. Entonces, cuando uno entraba a infectología le decían, yo creo que me escuchan, pero te decían, tienes que tener un otoscopio, si no, no entras aquí. Entonces, es obligatorio, es parte del examen físico y es algo que uno debe practicar de manera rutinaria, aunque el paciente venga porque tiene una uña enterrada en el pie. Porque así, cuando uno ve muchas otoscopías normales, entonces, aunque no sepa exactamente qué está viendo, dice, bueno, esto no es lo normal, aunque yo no sepa qué es. No hay forma de aprender a hacer otoscopías si no se hacen muchas, realmente. Muchas gracias. Sí, escúchame. Hay una cosa que olvidé al empezar, muy importante, y es que el doctor Quesada no es el doctor Lee, porque en el programa estaba puesto el doctor Lee, que no pudo acompañarnos. El doctor Quesada tuvo la deferencia de tomar otra de las presentaciones que era sobre otoscopía y entonces ofrecérnosla también en el día de hoy. El mismo doctor Quesada es quien va a darnos la segunda de las conferencias. El doctor Félix Quesada es doctor en medicina de la Universidad Central del Este, otorrino de cirugía cabeza y cuello del Hospital Salvador Bertier, entrenamiento en la Universidad de Ohio, fellowship de cirugía endoscópica de base del cráneo de la Universidad de Pittsburgh, docente de otorrinolaringología del Hospital Central del Este y otorrinolaringólogo del Hospital Jaime Oliver King. Entonces la dinámica será, al final de cada presentación, sus preguntas o sus comentarios, las hacemos en forma breve, porque luego tenemos un horario hasta las 6 y una actividad social esta noche, la inauguración. Así que con ustedes, el doctor Quesada. Vamos a hablar de otro tema que llama siempre la atención a nuestros pediatras y que generalmente es pasada de alta, y es las adenoides y sus implicaciones audiológicas. Generalmente, cuando pensamos en adenoides, pensamos en ronquido, apnea del sueño, babeo, etcétera, etcétera. Pero tenemos siempre que tener en cuenta que esto tiene relación anatómica con otras partes y que puede producir algún tipo de implicación en otros órganos. Las adenoides, como ustedes todos saben, es una parte del sistema linfático y que forma parte del anillo de Waldeyer. Anillo de Waldeyer, muy bien estudiado, es parte de las defensas de la vía aerodigestiva que tenemos. Estas van desapareciendo o involucionando en la adolescencia y sus patologías más frecuentes que tratamos son las adenoiditis agudas y la hipertrofia de la misma. Hay que saber que la diferencia siempre, porque es muy diferente una adenoiditis, una inflamación, que una hipertrofia. La hipertrofia es un engrandamiento, ya estas van a tener un mayor volumen y no van a disminuir de tamaño en general. Y todos los niños tienen adenoides, todos los niños. Lo digo porque muchos padres vienen, doctor, me dijeron que tengo adenoides. Todos tienen adenoides, el problema es el tamaño de las adenoides y es lo que vamos a poner especial atención. La anatomía de la nasofaringe es algo que debemos conocer, debido a que las adenoides específicamente se encuentran en la parte más superior, o en la nasofaringe, específicamente en la parte más superior de la misma. Y anatómicamente tienen relación con la nariz, obviamente, anteriormente con las coanas se encuentran, superiormente con el cuerpo del esfenoide, inferiormente
el límite de la nasofaringe está relacionada con el paladar blando, con la úvula específicamente y el paladar blando. Entonces, esta es una vista endoscópica, esto es un nasofibrolaringoscopio, que es la forma en cómo nosotros vemos la nasofaringe. Introducimos una cámara pequeña por la nariz y vamos a ver esta parte, y así es como se ve. Y encontramos algo importante anatómicamente, que es este hoyito que encontramos aquí, que es la trompa de Eustaquio. Y como sabemos, la trompa de Eustaquio es aquella que es un conducto que va a comunicar el oído medio, específicamente la parte de la caja del tímpano, con la nasofaringe. Entonces, sus funciones de esta son 3. Igual a la presión de aire. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en un avión, subimos una montaña, en un sitio que la presión atmosférica es mayor, va a empujar, va a haber un aumento de la presión y va a empujar ese tímpano, diríamos. Y por lo tanto nos da esa sensación de ese oído tapado, ese oído lleno. Entonces, la función de la trompa de Eustaquio, o una de las funciones, es equilibrar que el aire de la parte atmosférica entre por la nariz, entre por la trompa de Eustaquio y equilibre esa presión que hay tanto de afuera junto con la presión de la caja del tímpano. La segunda función es la de la protección del oído medio. Produce protección debido a que no permite que cualquier líquido, bacteria y demás entre con tanta facilidad hasta el oído medio, se lo dificulta. Y tercero, el aclaramiento o el drenaje, también se conoce como drenaje. El drenaje es debido a que el oído medio es igual que la nariz, que la boca, en el sentido de que está tapizado por un epitelio mucoso y produce secreciones en su caja timpánica. Por lo tanto, al esto producirse, si no tienen por dónde salir, se van a acumular. Por consiguiente, van a producir enfermedades. Entonces, lo importante es saber, en este caso, las disfunciones. Cuando no funciona adecuadamente, las disfunciones pueden ser de 2 tipos, grandemente. Disfunciones mecánicas y disfunciones obstructivas. La disfunción, estas disfunciones son la piedra angular de conocer por qué no las adenoides pueden producir problemas de aquí. Hay diferencias obviamente en el adulto como el niño que predispone a que estos tengan mayores cantidades de otitis media a repetición. O sea, más común ver otitis, infecciones del oído medio en pacientes pediátricos. Y estas son las 3 principales. Hay muchas razones, pero estas son las 3 que más influyen. La longitud del conducto, el conducto de la trompa de Eustaquio en el niño es prácticamente la mitad que la del adulto. El ángulo es un ángulo prácticamente horizontal de unos 10 grados en los niños, mientras que en el adulto 45 grados. Y la luz, obviamente, en el adulto va a ser mayor. ¿Qué pasa? Esta es una foto de una ilustración de la trompa de Eustaquio de un niño y de un adulto. Es más fácil unas secreciones y demás que estén en la nasofaringe, entren por este conducto y lleguen al oído medio con esta angulación de 10 grados que esta de 45 grados. Además que el desarrollo también de los músculos de la nasofaringe, de la trompa de Eustaquio, como tal, también van a producir que sea más fácil entrar por aquí bacterias y que hayan algunas otras enfermedades de la trompa de Eustaquio que en el adulto. Esta es una ilustración de cómo es la trompa de Eustaquio que llega a la nariz, a la nasofaringe específicamente, de un niño y un adulto. Entonces, hablamos de los síntomas. Probablemente sería algo que ustedes conocen. Todos los pacientes que tienen hipertrofia adenoide presentan estos síntomas: congestión nasal, babeo, respiración bucal, la voz, la rinolalia, el ronquido constante, los pacientes que producen paros en la respiración, conocido obviamente como apnea del sueño, síntomas relacionados a la sinusitis por acúmulo de secreciones en la nariz y infecciones recurrentes en los oídos, como son la otitis media
crónica, o mejor dicho, otitis media recurrente y otitis efusiva, que el colega va a hablar luego. Y por último, la hipoacusia, que es algo que no nos sentamos a pensar generalmente. Los grados de hipertrofia adenoide van a estar muchas veces relacionados con esto. Estos son grado 0 cuando no hay hipertrofia adenoide, grado 1 cuando no hay adenoide, grado 1 cuando hay hasta un 33% de obstrucción, grado 2 hasta un 66% y grado 3 cuando es una obstrucción completa o más de un 66%. Generalmente los grados 2 y 3 se consideran quirúrgicos porque ya empiezan a producir síntomas de apnea obstructiva del sueño y síntomas de ronquidos, síntomas de sinusitis y demás. Y por lo tanto, estos dos grados generalmente se asocian más a procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo diagnosticarlo? Ustedes lo saben. Historia clínica. El paciente o la madre del paciente, en este caso, viene y nos lo cuenta. Ronca como un camión, no puedo dormir, creo que se va a quedar en uno de esos paros de respiración que está teniendo, no cierra la boca, siempre tiene la boca abierta este paciente. Obviamente el examen físico debe verse porque pueden haber facies adenoideas, las cuales ya hay un cambio en la morfología de la cara, específicamente caras alargadas, labio inferior evertido, el superior invertido, en pacientes que tienen principalmente otitis externa difusa, porque la estenosis, el grado de disminución del conducto, cuando introducimos el otoscopio va a producir mucho dolor al paciente. Y eso es todo de esta presentación.